bien, pues hoy quiero hablar de un personaje, bueno, un grupo de personajes en la Biblia. Y bueno, el tema, título para el mensaje, si tenemos título, pues es haciendo el bien ante la presión. La presión puede venir por muchas partes. Si miras en la historia, miras, empezando en la Biblia, en las diferentes generaciones que vivieron en la Biblia, pues hubo presión de muchas partes. Cada generación tuvo sus propias luchas. Y eso ha continuado desde el tiempo de la Biblia hasta hoy. Hoy tenemos pues muchas presiones. Hay presiones muy distintas a las de los tiempos de la Biblia. Yo no sé si mayores ni menores, pero diferentes. Y presiones, desde luego, importantes y fuertes. Y la presión, muchas veces, lo que hace es cansar, nos cohíbe y hace que sea difícil realmente plantarnos y hacer lo que está bien. La presión muchas veces sirve de mala influencia y termina en pecado. Hace que terminemos pues no haciendo lo que deberíamos de hacer. Y tenemos pues muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? De gente que sucumbe a la presión y porque es difícil pues deja de hacer lo que es correcto. ¿Bien? La Biblia Jesús no llamó a sus discípulos a hacer lo correcto cuando no era difícil, ¿no? Hacer lo correcto únicamente pues cuando era sencillo de hacer, no era difícil tomar el otro camino, ¿no? Jesús dijo, hay que tomar el camino estrecho, hay que tomar el camino difícil, ¿no? Hay que ir en contra de la mayoría, hay que ir en contra de tu propia carne, tu propio deseo, ¿bien? Si seguimos la presión, pues si seguimos la influencia de nuestro mundo alrededor y no nos plantamos y no decidimos que vamos a vivir conforme a las pautas que dice Dios, conforme a la Biblia, y lo hacemos intencionadamente, el mundo simplemente nos va a llevar por donde quiera. Y tristemente, el mundo nos va a llevar hacia el mal. ¿Bien? La presión muchas veces no es algo específicamente dirigido hacia ti. A veces uno tiene enemigos, a veces uno tiene gente que le quiere hacer daño específicamente y parece que quieren empujarle a esa persona hacia el mal, ¿no? Pero muchas veces son cosas impersonales, son cosas que no parecen estar relacionadas contigo. Y como digo, lo más sencillo es simplemente hacer lo que dirija la presión, lo que te está empujando la presión del mundo, la presión social, lo que tu alrededor dice que es normal y correcto y lo que debes hacer, lo que dirige tu carne, ¿no? Nuestros deseos personales, que muchas veces nos dirigen hacia el mal. No todo deseo es un deseo malo, evidentemente, ¿no? Dios nos creó con deseos y placeres legítimos y gustos que son perfectamente buenos y legítimos, ¿no? Pero a la vez tenemos mucho dentro de nosotros que nos tira hacia el mal, ¿no? Tenemos ese empuje siempre allí hacia el mal y tenemos que plantarnos, tenemos que decidir luchar, decidir arriesgarnos y decir, Dios, aunque sea difícil, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo que sé que tú quieres para mí. Bueno, vamos a estar en el libro de Daniel. Daniel es un personaje pues muy conocido en la Biblia, ¿no? Personaje famoso, muy interesante. Es un personaje, pues yo tengo muchas ganas de conocerle en el cielo cuando nos veamos, ¿bien? Porque fue una persona con tantísimos extremos, o sea, todo lo que le ocurrió eran cosas
pues extremas. Él nació en la tierra prometida, él nació en Israel, ¿bien? Evidentemente, completamente fuera de su control, el imperio de Babilonia, el imperio mundial, ¿bien? Eran pues, los más fuertes, podían hacer lo que les daba la gana, conquistó a Israel y llevó cautivos a gran cantidad de los judíos. Y entre ellos, pues, le llevaron a Daniel. Vamos a leer y nos cuenta un poco ya la historia. Daniel, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el año tercero del reino de Joacim, rey de Judá, ahí en la nación de Israel, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Muy curioso, ¿no? Nos dice la Biblia que la Biblia está escrita por judíos, escrita de parte de Dios, y es céntrica la historia de los judíos, ¿no? Pues dice, Dios entregó a el pueblo de Israel en manos de Babilonia. O sea, Dios dejó que su pueblo fuese capturado. ¿Por qué fue así? Bueno, tenemos tantas profecías, tenemos tantas veces anotadas en la Biblia donde los profetas dijeron arrepentíos, cambiar, dejar de vivir como el mundo o vais a tener consecuencias. Nabucodonosor, el líder del imperio de Babilonia, a veces se le es llamado el siervo de Dios, o Ciro también. Como es el siervo de Dios, no porque era una buena persona, sino porque estaba llevando el castigo de Dios específicamente sobre el pueblo. El pueblo de Israel merecía todo lo que les ocurrió y a Dios le tuvo que doler. Dios amaba a su pueblo, ¿no? Pero Dios les prometió que les iba a castigar para que volviesen a Él, para que se arrepintiesen de su pecado. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios. Esto es significante porque la casa de Dios era el lugar más sagrado, ¿no? Era el lugar más intocable. ¿Y qué pasa cuando es conquistada Jerusalén? Pues no tienen ya, los judíos no pueden proteger lo que está en el templo. Vienen y sacan lo que quieren del templo, del palacio, de la casa del más rico, de la casa del más poderoso. O sea, el imperio de Babilonia vino y ya podían hacer lo que querían. Piensa ponte en el lugar de un judío, ¿no? Es completamente injusto. Imagínate, tú estás en tu casa, viene ejército enemigo y dicen, no, esto es todo mío, me llevo lo que me apetezca, ¿no? Es injusto, obviamente, no está bien, pero eso pasó a grandísima cantidad de personas en Israel y evidentemente en otras partes del mundo también. Dice, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¡Qué fascinante! Otra vez, la Biblia es escrita por Dios. Estas palabras son inspiradas por Dios. Dios no fue derrotado cuando vino Babilonia y se llevaron, pues hemos estado hablando en las últimas semanas del tabernáculo, del arca, del pacto, cosas así, ¿no? Pues estamos hablando de cosas semejantes. Esto es más adelante en el tiempo, estamos hablando del templo y no del tabernáculo, ¿verdad? Pero estamos hablando de las cosas sagradas, cosas de oro, cosas que son valiosas e importantes y tienen muchísimo significado, representan pues, la presencia de Dios, representan cosas muy importantes y sagradas. ¿Y qué pasa? Han sido llevadas y no llevadas a ser respetadas, sino llevadas a la casa del tesoro de los dioses de Babilonia, ¿bien? Como insulto encima de insulto. O sea, una tragedia a vista humana. Estamos hablando de cosas muy serias aquí. Otra vez, esta persona enviada por Dios, dice la Biblia, ¿no? Dios decretó que viniese el imperio de Babilonia y lo hizo para castigar a su pueblo por su pecado. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos de quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Vale, esto era típico en los imperios de antes. Bien, ¿qué está pasando? El rey que conquista, pues está conquistando a un pueblo, millones y millones y millones de gente. Y que, a ver, el emperador, el rey, tiene el poder de decir, pues busca en toda la nación de Israel, pues las personas más capacitadas, las personas más, y aquí dice, pues, de hermoso parecer, más respetados, con más inteligencia, con mejor apariencia, o sea, busca lo mejor de lo mejor entre toda la nación de Israel. Van a venir y me van a servir. Van a servir en mi casa. Les vamos a convertir en esclavos, en siervos míos. ¿Bien? Les vamos a enseñar la lengua de los caldeos. Van a ser eunucos. Bien, estamos hablando de cosas pues, feas, ¿no? Cosas duras, y así. Esto es lo que pasaba cuando un imperio conquistaba otro imperio. Van a buscar entonces pues, las mejores personas, ¿bien? Las personas más, que más valor tienen, pues según asigna el valor un pecador, ¿no? Obviamente, pues el valor de una persona no es en su físico, ni en su inteligencia, ni en ninguna cosa de esta. El valor de una persona es en que tiene la imagen de Dios. Pero eso no lo ve un líder pagano. Dice, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, para que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora, ¿qué pasa? Esto no ocurre únicamente con judíos, ¿no? Esto ocurre con naciones de todas partes. El rey Nabucodonosor manda que vengan pues las mejores personas, hombres y mujeres, aquí estamos hablando de unos cuantos hombres, ¿no? Pero evidentemente no eran solo hombres, que se buscasen a las personas pues, más hermosas, las personas mejores. Les vamos a preparar, porque igual son según el rey, ¿no? Igual son como incultos, no conocen nuestra cultura, les vamos a preparar para integrarse en su trabajo. Y preparativos intensos, ¿bien? No estamos hablando de 3 años aquí, de ir a la escuela y estudiar unas cuantas horas, no, estamos hablando de preparación intensiva. Estas personas, en contra de su voluntad, van a ser moldeadas según el antojo de este rey. Bien, van a ser preparadas específicamente como él quiere. Y claro, hay protocolo, hay un proceso. Les van a dar la comida mejor. Bien, la comida real, especial. Otra vez, se quiere que sean sanos, se quiere que sean fuertes y se les quiere bien, ¿no? Así que hay protocolos, les vamos a dar tal, les vamos a dar, dice, de la provisión de la comida del rey, del vino que bebía el rey, de lo mejor que hay, y que los criase 3 años que pasen así. Ahora, ¿qué pasa ahí? Ahora ya, si conocemos el Antiguo Testamento, ya obviamente aquí entramos en conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos tenían mandado por Dios dieta muy específica. En la Biblia prohibía muchísimas cosas para comer. Tenían una dieta muy especificada por Dios. ¿Bien? Los motivos por eso, bueno, Dios les estaba enseñando la distinción entre lo limpio y lo impuro. No podían comer carnes que Dios había declarado impuras. En muchos casos coinciden con, o sea, se puede encontrar razón médica por muchas de estas cosas, ¿no? O sea, muchos de estos animales eran animales, pues, más peligrosos. O sea, antes de la ciencia,
Esto coincide mucho con prácticas sanas y sabias para impedir enfermedades y cosas así, ¿bien? Pero la gente no entendía de enfermedades, la gente no entendía nada de eso, ¿no? Dios había especificado los que sí y los que no, y Dios lo había dejado claro, y simplemente tenían que obedecer, así de sencillo. Y era uno, como hoy en día hay culturas en el mundo donde, pues, por religión, y lleva tantos años en su religión que realmente es más cultura que ninguna cosa, pues hay cosas que no se comen, ¿no? Hay diferentes religiones donde la gente vive así. Y yo he conocido gente, pues, por ejemplo, ¿no? Gente musulmana que no comen de tal cosa, pero no por su religión, sino porque en su cultura no se hace y les da asco simplemente, ¿no? Nunca se han criado comiendo estas cosas porque es cuestión tan integrada en la cultura que no se hace. Bueno, para estos judíos es lo mismo. Se les están cogiendo a los judíos, les van a dar una dieta completamente distinta, cosas que nunca han comido en la vida, que les van a dar asco. Pero más importante que eso, que hay mucho aquí que les daría asco, más importante que eso es que Dios ha prohibido muchas de estas comidas que le van a dar y le van a decir, oye, esto es lo que tienes que comer. Ahora hay un conflicto, ¿no? Hay un dilema moral y muchísima presión. ¿Qué pasa? Te rehusas a seguir las reglas, no tienes derechos civiles como hoy en día, ¿no? Te rehusas y al rey pues no le importa quitarte la cabeza. Ya está, si vas a ser más problema que lo que le vale la pena, así termina la cosa, ¿no? Y ponte en la situación de estas personas. Tienen la opción de, pues, desobedecer el mandamiento de Dios o de plantarse, ¿no? Y decir, no, esto está mal, Dios lo ha prohibido. Voy a hacer lo que Dios mande, aunque me maten. Realmente de esto estamos hablando. Maten o peor, te torturen o cualquier cosa así, ¿no? No estamos hablando aquí de simplemente ascos. No estamos hablando de que estos judíos iban a ser ofrecidos platos que no les gustaban, sino que más allá de eso era rotundamente prohibido por Dios. Bueno, entre los judíos que se capturaron, ¿quiénes hay? Bueno, nos da unos nombres. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Vale, son 4 chicos, 4 jóvenes de Israel, que han sido, pues, raptados de su pueblo. No, ellos no tienen opción, o sea, ellos no están yendo porque les apetece ir de viaje a Babilonia, no, están siendo arrancados de sus familias, a saber si sus familias sobrevivieron o no, pero están siendo transportados como prisioneros, como esclavos, a otra nación, a ser convertidos en una cosa ajena. Bien, convertidos en algo que no querían, no deseaban, y algo completamente extraño y diferente para ellos. ¿Qué pasa con estas personas? Dice entre estos, obviamente habían muchos más judíos que se llevaron cautivos, ¿no? Se menciona a estos 4, porque estos 4 al parecer fueron quizás los únicos, igual habían más, ¿no? Pero quizás los únicos que vamos a ver que realmente tuvieron coraje, tuvieron espina, ¿no? Decidieron ir en contra de la presión. Dice, a estos, versículo 7, el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Betasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esto, otra vez, representa o sea, imagínate que te diga alguien, venga, Jorge, yo tengo una espada, tienes que venirte conmigo a otra parte del mundo, porque yo lo digo, ¿no? Porque si no lo haces te mato, o sea, no tienes opción. No me importa lo que tú quieras, no me importa ni siquiera el nombre que tengas, tu vida anterior, no importa nada, vas a venir, vas a ser llamado lo que te digamos, vas a hacer lo que te digamos, vas a comer lo que te digamos. O sea, imagínate dónde están estas personas, o sea, pierden hasta sus identidades. Y eso es la meta es que sean
pues esclavos, sean personas absolutamente distintas, que pierdan completamente su vida anterior y sean convertidos en algo raro, algo extraño. Como digo, son eunucos, son personas que existen únicamente para servir al rey. Y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey. Imagínate, segurísimo que la comida era rica, segurísimo que era de la mejor calidad. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Al final le habían pillado para eso. Y Daniel lo llama contaminarse, ¿no? Es decir, voy a cambiar mi comida por algo que me va a contaminar. Fíjate la perspectiva, ¿no? Muchas similitudes con las cosas del mundo. El mundo te puede ofrecer algo que parece mejor que el cristianismo. El mundo te puede ofrecer pues más riquezas o más placeres o más cosas que son de valor que el cristianismo. Pues sí, ¿no? Igual que la comida del rey era mejor que la comida que comerían Daniel y sus amigos en Israel. Era mejor. Toda la métrica mundana, pues era un cambio para mejor. Para Daniel era contaminarse. ¿Por qué? Porque Dios lo había declarado inmundo. Dios lo había declarado pecado. Por muy bueno que fuese, era pecado. Dice, no, propuso en su corazón, esa palabra es fuerte, dijo, no. Propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Se lo pidió. Pero, a ver, es un esclavo. No estamos hablando aquí de una amistad que tiene él con el jefe de los eunucos. Él es un esclavo, él no tiene derecho de pedir absolutamente nada. ¿Qué pasa? Se está planteando, está rehusando, está diciendo que no. Ahora yo me imagino que lo haría de la forma más con gracia, la mejor forma posible, ¿no? Pero se está plantando. Está diciendo, no, esto es pecado, yo no lo voy a hacer, mátame si quieres. Y puso Dios, fíjate el actor que entra aquí. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¡Qué fascinante! Daniel le hizo esta propuesta, que es una propuesta absurda, ¿no? El propósito de esta dieta nueva y el cambio de nombre y todo lo que se está haciendo es que estas personas cambien, ¿no? Es que olviden quién era, olviden sus religiones, olviden sus deseos, olviden todo lo que eran para ser moldeados en una cosa distinta, ¿no? Eso es el propósito de todo esta maldad que se les está haciendo, ¿no? Pero que dice, Dios le dio gracia, esto es, de alguna forma, Daniel ganó respeto a los ojos del jefe de los eunucos. La valentía, el coraje de Daniel, pues Dios hizo que eso tocase al jefe, al que estaba encima de él. Otra vez, no le convenció Daniel por su oratoria ni por ser muy convincente, ¿no? Daniel es un esclavo. Dios cambió el corazón del que estaba enfrente suya, ¿no? Y fíjate, para Daniel seguro que era algo imposible. O sea, Daniel decía, no, esto me van a quitar la cabeza, ya está, ¿no? Obviamente, aquí esto es el milagro, esto es un milagro tremendo lo que está pasando. Dios está permitiendo que Daniel siga con vida, de alguna forma, por lo radical que sea, por lo extraño que sea, siga con vida. ¿Por qué? Porque él ha decidido vivir correctamente. Y seguro que está rodeado de judíos que dicen, a ver, no me gusta esta comida, no me apetece cambiar, no quiero que me hagan eunuco, no quiero esto que me ha pasado, pero si me van a matar, pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, está rodeado de gente que está diciendo esto. Y Daniel se plantea ante sus amigos, ante sus compatriotas, ante el jefe de los eunucos, y dice, no, simplemente voy a hacer lo correcto. Dice,
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Obvio, ¿no? O sea, Daniel, me estás pidiendo algo que es una locura. Me estás pidiendo romper todo el protocolo, hacer una excepción que va completamente en contra del sentido de esta indoctrinación que te queremos hacer. O sea, lo que me estás pidiendo es absurdo. Dice: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, mas luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los que de sus muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bueno, esto es raro lo que está pasando aquí, ¿no? Es curioso. Otra vez, os recuerdo, ¿por qué se les está dando la mejor comida? ¿Y por qué se les está haciendo todo este proceso de convertirles en otra cosa? Pues para que sean soldados impecables, ¿no? Por decirlo de una manera, para que sean presentables, para que tengan cuerpos sanos, para que no tengan debilidades y cosas así, ¿no? Van a estar ante el rey. Pues el jefe de los eunucos le dice a Daniel: oye, lo que me estás pidiendo va en contra de lo que esperamos, va en contra del protocolo, va en contra de lo que quiere el rey. Mi trabajo es convertiros en otra cosa. Si el rey se entera que os estoy dejando hacer lo que os dé la gana, comer otra cosa, va a cortar la cabeza a mí, ¿no? Y yo tampoco soy muy importante ante el rey, yo no estoy haciendo mi trabajo. Bueno, él se entiende perfectamente el conflicto, ¿no? Dice el 11. Entonces dijo Daniel a Melsar, esta parte me encanta, es muy, muy curioso. Dice que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Le dice a el que está encargado de los eunucos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. En vez del manjar con carne y con vino, con todo lo que debería... Y, a ver, no eran tontos, yo me imagino que lo que daban pues era realmente sano. Yo he oído a alguno que dice, pues, esto significa que las verduras son más sanas que la carne, o sea... No creo que vayan los tiros por ahí, ¿no? Porque simplemente no eran tontos los que estaban encargados de la comida, ¿no? Eran dietistas, pues, en su día. Daniel les está diciendo: oye, no, dame, pues, lo que me es permitido por mi ley comer. Dame lo que es lícito para mí, porque simplemente no lo voy a hacer. O sea, o me matas o lo otro, ¿no? Dámelo, haz la prueba, en 10 días, si se ve que tienes razón, ¿no? Y vamos a tener peor aspecto, no vamos a ser fuertes y robustos. O sea, si es cierto que esa comida que está mandando el rey es necesaria, pues entonces se acabó la historia, ¿no? Pero danos este tiempo de prueba. Bueno, es astuto de parte de Daniel, pero realmente le está dando la única opción, ¿no? No es que Daniel está aquí pues manipulando porque quiere hacer lo que le apetece aquí, no. Daniel está poniendo su vida en juego, ¿no? En vez de tomar el camino fácil, pues está diciendo: no voy a pecar, voy a obedecer a Dios. No me importa la presión que me pongan, no me importa el coste, voy a hacer lo que es correcto. ¿Bien? Otra vez, Dios es el que le convence al jefe de los eunucos, no es Daniel el que le convence. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Haz este tiempo de prueba, a ver lo que pasa. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Vale? Les dio entonces la comida, pues sería buena comida, pero no les hizo comer de lo prohibido. Pudieron comer de lo que, pues, la dieta que Dios había mandado. Que no era una dieta mala, desde luego. O sea, Dios sabía, de esto habían vivido siempre. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora, esto es milagro, es puro y sencillo, ¿no? Esto es Dios ahí metiendo mano y haciendo que tengan mejor aspecto y que se vea
que Dios está de parte de ellos. No, en 10 días de dieta no se va a notar una diferencia drástica, ¿no? Y, como digo, no soy yo dietista y evidentemente no nos da suficiente detalle aquí el pasaje para saber qué exactamente es lo que está pasando. Pero me imagino, una vez más, que no es que sean tontos los que están preparando la comida. No es que la comida sea tanto mejor y tan perjudicial el que les quieren poner. No me parece lógico, ¿no? Dios hizo que después de 10 días tuviesen mejor aspecto y Dios hizo allí, metió mano para que el jefe de los eunucos les permitiese continuar a comer. Dice, al cabo de 10 días les vio mejores y más robustos. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. O sea, les daba la porción de comida que podían comer ellos con conciencia limpia. Ahora, esto es más importante que simplemente comida. A ver, la comida es lo que se está hablando aquí, pero aquí lo que están diciendo los Daniel y sus amigos es, no vamos a abandonar a Dios. La meta con todo esto, de la comida y todo lo que se está haciendo, es transformarles, es quitarles su religión de antes, destruir por completo su identidad anterior y moldearles en algo nuevo. Eso era la meta. No es que al emperador le importaba la comida que comiesen. Eso no era importante. La idea era destrozar su identidad de antes. ¿Y cuántas veces, si eres un cristiano, te has topado con alguien que quiere deshacer tu vida cristiana? ¿Cuántas veces te has topado con alguien que se ríe pues porque seas cristiano o te insulta o lo que sea? Y realmente, ¿a qué va? A intentar destruir tu fe, a intentar destruir tu identidad como un cristiano. Algo que, pues, con buena fe estás convencido de que es correcto, estás convencido y quieres servir a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nos topamos con gente que quiere destruir eso, ¿no? Por buena intención o mala, por la intención que sea, quieren transformarte de una cosa a otra. Quieren que dejes de ser un hijo de Dios y seas un hijo del mundo. Esto lo vemos todos, ¿bien? Esto ocurre a diario. Cada día nos topamos con gente que quiere que dejemos el camino de Dios. En el siglo XXI no es tan radical la diferencia entre un cristiano y un mundo, y un cristiano y un no cristiano. No es tan radical esa distinción como lo era en el caso de Daniel con un judío y un no judío, ¿verdad? Comemos la misma comida. No tenemos grandísimas diferencias. Desde luego hay diferencias importantes. Y pues tomamos decisiones para no vivir conforme al mundo, ¿no? Pues no vamos de juerga, no bailamos, no hacemos cosas. Hay distinción entre nosotros y el mundo, pero quizás no sean tan grandes, no sean tan visuales. Sí, tan exteriores, tan visibles, como lo eran en este caso. Bien, ahora, eso no está ni bien ni mal. A ver, la cultura es la que es, no puedes cambiar lo que es la cultura a tu alrededor. Pero las cosas que son de la Biblia, las cosas que Dios manda, siguen siendo exactamente igual de importantes como lo eran para Daniel y sus amigos. Bien, Dios les había mandado a ellos tan sencillamente, pues, comer de una dieta correcta, comer de la dieta especificada y no comer algo prohibido. Es decir, sencillo. El mundo hacía su cosa, el judío, que servía a Dios por lo menos, hacía su cosa. Había muchos judíos que lo dejaron y dijeron, pues, me van a matar, yo me convierto en lo que quieran convertirme. Habían muchos que abandonaron, pero estos no. Estos dijeron, no, Dios lo ha mandado. Dios no me ha cambiado las normas a mí. Dios no ha hecho una excepción para mí. Yo voy a vivir conforme a el plan de Dios. Y nosotros hoy en día, cuando las distinciones no son tan grandes y no tenemos el riesgo de que nos corten la cabeza por ser un cristiano,
vamos a ser menos que Daniel y sus amigos y vamos a decir, ya, pero si no voy con mis amigos a hacer tal cosa, pues igual pierdo su amistad, o igual se ríen de mí, o igual no me divierto, o lo que sea, ¿no? Vamos a poner excusas y vamos a abandonar lo que Dios manda cuando no lo hicieron Daniel y sus amigos. En este caso, bueno, Dios les proveyó el camino. Hay gente que ha muerto por su fe, desde luego. Hay gente que se ha plantado y ha pagado el precio de la muerte, u otro precio, ir a la cárcel, o montones de precios diferentes, ¿no? Por hacer lo correcto. El caso de Daniel y sus amigos, esto es una excepción, o no es la historia de todos, ¿no? No es que cuando tú digas, mira, tu jefe quiere que mientas, tu jefe quiere que hagas algo en contra del plan de Dios, y le dices, no, lo siento, no puedo. No es que Dios promete darte inmunidad de todas las consecuencias como lo hizo con Daniel y sus amigos, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. De hecho, la Biblia habla mucho del precio, del coste de servir a Dios. Pero en este caso, el plan de Dios era... Dios tenía un plan muy grande para Daniel y para sus amigos. Bien, esto estaba todo controlado por Dios. ¿Y qué pasa? Dios movió montañas. Esto, lo que está ocurriendo, se lee muy rápidamente, pero son cosas muy extrañas, que no deberían haber pasado. No deberían haber sido permitidos mantener su cultura de antes. Eso no es lógico y no es correcto. O sea, el jefe de los eunucos aquí toma un riesgo muy muy grande porque Dios le convenció de hacerlo. Bien, porque como dice la Biblia, Dios le dio gracia a Daniel ante sus ojos, pero no es lo que era de esperar. Y estos 4 muchachos, dice, Dios les dio, míralo otra vez, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Esto qué es? Es decir, Dios les ayudó. Dios les ayudó a pasar los exámenes que tenían que pasar, a aprender las cosas necesarias. Y yo me imagino, eran tiempos brutales, ¿no? De toda la gente que fue capturada y traída hasta Babilonia, ¿tú crees que todos llegaron a estar en el palacio con el rey? Pues no, obviamente no. Muchísimos serían mandados fuera, o mandados a otra parte porque no eran de lo mejor, o, a ver, eran esclavos. Eran tiempos bastante violentos, ¿no? Muchos, me imagino, pues no habrán sobrevivido. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios les dio todo lo necesario. Les dio la sabiduría para pasar los exámenes, les dio las fuerzas y les dio todo lo que necesitaban para ir adelante. Dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios le ayudó. Yo no sé si Daniel nació dotado o no, dotado de mucha inteligencia, dotado de todas esas cosas. Puede ser que sí, puede ser que no. La verdad no es aquí lo importante, porque nos ha dicho tantas veces ya, ¿no? Dios hizo todo esto. En esta historia, Dios es el actor principal. Dios es el que le está llevando a Daniel a través de estas pruebas, Dios es el que le está guiando y Dios está abriendo y cerrando puertas como él ve para su plan. No es Daniel el más astuto de los judíos el que consigue por su astucia, por su sabiduría, por lo que sea, pues llegar a tal sitio. No, esto lo está haciendo Dios. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, que dijo antes eran 3 años, el jefe de los... son 3 años donde estas personas pues vivieron pues en contra de todos los a su alrededor. Y me imagino que habría mucho odio de parte de los demás, que decían, oye, nosotros queremos comer lo que nos apetezca también, ¿no? A vosotros, ¿por qué sí? A nosotros no. Pues, habría mucho de eso. Habría mucha presión por 3 años. Pasados esos días, dice, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. O sea, de todos los prisioneros de todas las naciones que habían sido traídos a ser transformados, a tener sus identidades destruidas y ser formados como una cosa nueva, los 4 que no se consiguió romperles, porque se plantaron, porque dijeron no, esos 4 son
dice, no se encontró nadie como ellos. Fueron los 4 mejores ante el rey. Eso es milagro de Dios, y ya está, ¿bien? Eso es Dios teniendo mano. Eso es que Dios tenía un plan para Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y el deseo de Dios era que llegasen a donde estaban haciendo. Dios es el que está abriendo puertas, Dios es el que le está protegiendo. A lo largo de todo este plan de Dios, donde Dios hace las cosas, ellos tuvieron que tomar la decisión. Ellos tuvieron que decidir hacer lo correcto, ¿verdad? Es curioso, o sea, Dios no les dio el plato de comida sana automáticamente, se lo tuvieron que currar. O sea, ellos tuvieron que decir no, tuvieron que arriesgarse. Y yo me imagino, estarían convencidos de que iban a la muerte. Pero ellos tuvieron que tomar esos pasos, ellos tuvieron que hacer lo que sabían que era correcto, y mira hasta dónde llegaron, hasta dónde Dios les llevó. Dios les guió. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Otra vez, no es que fuesen simplemente superdotados estos chicos, es que Dios les ayudó, Dios les dio lo que necesitaban. Fíjate en lo que puede hacer Dios con una persona. Bien, tú o yo podríamos ser como Daniel. La idea aquí no es lo talentuoso que era Daniel, ni lo increíblemente sabio e inteligente. No, eso no es la cosa. La cosa es, Daniel decidió hacer lo correcto y mira lo que hizo Dios con él. Mira el plan de Dios para Daniel. 10 veces mejor que todos los que habían entrenado toda su vida para ser magos y astrólogos y de todo eso. Obviamente Daniel no podía competir por su cuenta propia. Dios estaba hablando en él. Dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y hay mucho más en la historia de Daniel. Yo creo que vamos a continuar en las próximas semanas hablando de algunas cosas en cuanto a él. Pero fíjate lo que pasa cuando uno toma la decisión difícil de plantarse y hacer lo correcto. Dije al principio, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos presiona a ir en contra de Dios. A ver, es así. Cada día más hay ateos, cada día más la gente desprecia la religión, desprecia al que quiere vivir conforme a la Biblia. ¿Cuántos no han recibido burla o opresión de cualquier parte por ser un siervo de Dios, por querer hacer lo que Dios quiere? Pues todos. Ahora, ¿es tan malo como en los tiempos de Daniel? Bueno, no nos están amenazando con cortar la cabeza. Eso lo tenemos, ¿no? Pero desde luego hay presión por todas partes. Y lo fácil que sería. La Biblia dice, cuando nacemos de nuevo, bueno, de hecho, cuando somos salvos, nacemos de nuevo, ¿no? Eso es, nos convertimos en una criatura nueva. Ya no somos el viejo hombre, la vieja mujer, somos una persona nueva, tenemos una identidad única, especial en Cristo. Ahora, el mundo quiere que perdamos esa identidad, igual que querían que Daniel y estos dejaran de ser judíos, dejaran de ser siervos de Dios, dejaran todo para convertirse en un molde. El mundo quiere lo mismo para los cristianos. Quiere que quiere que abandones a Dios, que no seas una criatura distinta. El mundo quiere que vayas según lo que quiere el mundo. Y te va a presionar a hacer eso. ¿Bien? Vas a recibir presión. Como dije, igual no es malintencionado. Igual tus amigos te quieren de verdad y te dicen con todo el amor del mundo, oye, te están comiendo el coco, o te estás engañado. Igual son sinceros. Seguro que sí, en muchos casos. Pero te van a presionar. Hay que entender eso, ¿no? El mundo te va a presionar a abandonar a Dios, a convertirte al final en un clon, a convertirse en uno más del mundo. Y eso es muy triste. Es tan triste como convertir a estos judíos en eunucos, todos exactamente iguales para servir al rey. Está mal. Y es una tragedia cuando pasa, ¿bien? Es
una tragedia cuando los cristianos se dan por vencidos y dicen, es demasiado difícil hacer lo que Dios quiere de mí. Y suele empezar un poquito a poco, ¿no? Imagínate, Daniel decía, bueno, vamos a probar un poquito para que por lo menos he cumplido y seguiré comiendo la mayoría de mi comida, pero un poquito de resto, ¿no? Y empiezas así. Así suele pasar. Y al final deja de haber ninguna distinción entre el cristiano y el no cristiano. Y eso es una tragedia. Gracias a Dios, ¿bien? Dios te da, como cantamos al principio, Dios te da la ayuda que necesitas para decir no a cualquier tentación. Dios te guiará. Si tú le pides, si tú confías en Él, tú estás en la palabra de Dios, estás manteniendo fuerte tu relación con Dios. Dios te va a ayudar a mantenerte fiel, a mantenerte firme, a hacer lo que es correcto. Y no, la Biblia es sencilla, ¿no? Es sencillo lo que es correcto y lo que no es correcto, de normal. Nos gusta complicar la cosa, pero no suele ser muy complicado la diferencia entre el bien y el mal. Os animo, bien, a ser como Daniel, a tener el coraje y la determinación de decir, no, a pesar de las consecuencias, yo voy a hacer lo que es correcto. No importa lo que diga mi jefe, no importa lo que digan mis amigos, no importa lo que diga la cultura a mi alrededor, que nos llamen lo que nos quieran llamar, voy a hacer lo que Dios manda. Y a saber hasta dónde te llevará Dios si eres fiel. ¿Bien? Igual que Daniel. Tú haz de tu parte, tú toma esa decisión y Dios abrirá las puertas. Dios cambiará el corazón de tu jefe o de tus amigos. Dios hará lo necesario para llevarte a tu plan. Ahora, no es el plan de Dios para todos que sean el segundo del reino como Daniel, ¿no? No estoy diciendo que vas a llegar a ser una persona superior e importante, esa no es la idea. Pero Dios te va a llevar a su plan perfecto para tu vida y su plan es muy bueno siempre. Él abrirá las puertas, Él hará todo lo necesario para que llegues ahí. ¿Bien? Así que, como Daniel, di que no. Di que no al pecado. Dile no al mundo. ¿Bien? Haz el bien en tiempos de presión. Bien, vamos a dejarlo allí. Que Dios bendiga. Voy a orar y terminamos el rato. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, lo que has hecho en nuestras vidas. Te digo que nos ayudes a hacer lo correcto, Señor, a tomar la decisión sabia, a hacer lo que tú quieres para nosotros. Te damos tantas gracias, pedimos que nos des sabiduría, ayúdanos a vivir para ti, para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.